Feliz Navidad a todos. Este día 25 de diciembre. Sabemos que varias familias tuvieron que salir, pudieron salir y pudieron estar para disfrutar con sus familias en otros estados. Sabemos que otros pues tal vez tuvieron una noche un poquito más larga y tal vez estén descansando en estos momentos, ¿no? Pero gracias a Dios que estamos en este día aquí para recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con esa misma temática. La semana pasada estábamos hablando de todos los preparativos que se dieron para el nacimiento de nuestro Señor y cómo la manera en que Dios quiso venir a este mundo, el verbo que se hizo carne, es una manera que nos enseña mucho. Ya vimos la semana pasada cómo esa manera en que Dios se introduce al mundo nos deja ver que habría un rechazo de parte de muchos, porque en lugar de esperar a un rey que venía en una cuna de oro muy bonita y todo, pues tenemos a un rey humilde que nace en condiciones muy cuestionables, ¿no? Para la familia, para las personas cercanas a María, una condición bastante cuestionable que exigía un acto de fe para María, un acto de fe para José y bueno, al final del día para todas las personas alrededor que pudieran entender que ese bebé que estaba en el vientre era el Salvador que Dios había enviado para nosotros. Continuando con esa misma temática, pues ya tenemos el nacimiento de nuestro Señor y por eso quiero hablarles acerca de la visita de los sabios del Oriente. Por eso ustedes van a encontrar este título del mensaje, El camino al Rey. Estos hombres hacen un camino para llegar hasta el Rey Jesús. Y vamos a encontrar ese relato en Mateo capítulo 2, donde quiero pedirle de favor que me acompañe. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Es un relato que muy seguramente ya conocemos, pero que si prestamos atención a los detalles, es un relato fabuloso, es increíble lo que podemos encontrar ahí. Si tan solo pudiéramos tener la manera de imaginar la escena y construir la película en nuestra mente, encontraríamos que es algo bastante asombroso lo que ocurre en esta escena de Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Si ya lo tiene, por favor acompáñame poniéndose de pie y mientras doy lectura, me sigue por favor con su vista. La palabra de nuestro Dios dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviados a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos, hermanos. Padre celestial, hallamos este relato, Señor,
Y no estoy seguro que este mensaje le haga justicia al camino que tuvieron que emprender estos hombres, todos los preparativos para llegar allá y todo lo que hicieron es verdaderamente digno de una película muy, muy hermosa. Así que ruego, Señor, que me ayude. Pero más allá de esto, Señor, todavía es más indigno cómo me siento al poder hablar de este Rey a quien fueron a adorar, de este Rey tan maravilloso que es usted, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, que con la guía de su Espíritu Santo nos ayude a contemplar la belleza y la gloria de Cristo mientras este mensaje se va dando. Que nos ayude a ver la dignidad de este gran Rey y que nuestras vidas sirvan como una adoración plena para usted. Se lo pedimos, Señor, que nos ayude y nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Usted sabe que en el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios. Estos 4 evangelios son escritos por un escritor diferente. Mateo es uno, Marcos, Lucas, Juan son los otros. Y los 4 nos hablan de una persona, nos hablan de la vida y la obra del Señor Jesucristo. Cada uno tiene su énfasis, o cada uno de ellos nos muestra una diferente cara del diamante, ¿no? Por ejemplo, Mateo en particular nos presenta a Jesús, o tiene el énfasis de presentarnos a Jesús como el Rey prometido a Israel, del cual hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a encontrar mucha evidencia del Antiguo Testamento en Mateo apuntando a que Jesús es ese Rey, ese Mesías prometido a Israel. Y de acuerdo con estas profecías, el Rey prometido iba a venir del linaje del Rey David. Por eso lo primero que Mateo hace en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, es presentar el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, mencionando cómo viene de David esa línea para mostrar que Él es el digno Rey del cual se había prometido que iba a venir el Mesías, de parte de David hasta llegar hacia el Mesías. Después de eso, Mateo relata los acontecimientos y el significado de su nacimiento. Y estos eventos nos dejan ver que este rey es muy singular, porque no nada más es un rey humano, pero también nos presenta que es un rey divino. Y juntando pues la evidencia de otros evangelios y todo, nos presentan que es Dios mismo hecho hombre, Dios quien se humilló para hacerse hombre y vivir entre nosotros. Entonces, tenemos estas dos cosas aquí a la mano. Primero, el rey humano, descendiente del rey David, y luego por el otro lado, el rey que es divino, Dios haciéndose hombre. Con estas dos ideas de fondo, se nos habla en nuestra porción de hombres que emprendieron un largo viaje para ver a este rey que había nacido y entonces a adorarle. Si Mateo no hubiese dado esa introducción, para un judío leyendo Mateo capítulo 2 hubiese sido algo como para arrancar esa hoja. Es decir, esto no puede ser. ¿Cómo hay hombres que adoran a un hombre? Pero Mateo, habiendo presentado la evidencia que este no es cualquier otro hombre, entonces parece pertinente que este hombre, que es rey y que es Dios, reciba la debida adoración. Porque este niño que nació, este niño pequeño, es Dios con nosotros. Lo que deseo exponer esta mañana es el camino que los sabios tuvieron que seguir, los sabios del Oriente, para llegar hasta este rey. Y cómo ese camino, ese trayecto, se convierte en una analogía para nuestro propio camino por la tierra. Entonces, va a ser un poquito diferente a las predicaciones que hemos escuchado, pero espero que sea muy práctico para usted ver cómo ese caminar de ellos se parece también a nuestra propia vida. Entendiéndolo así, hay 5 puntos que quiero señalar. Y lo primero es que el camino al rey es un camino de búsqueda diligente. El camino al rey es un camino de búsqueda
diligente. Mire usted versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Tradicionalmente se cree que, ¿cuántos reyes eran, hermanos? 3, ¿verdad? ¿Y sus nombres? Melchor, Gaspar, Baltasar. Bueno, espero que no nos sintamos desmentidos como cuando nos dijeron que Santa no existía, ¿verdad? Pero no son ni 3 reyes ni son 3 magos, hermanos. No eran ni reyes ni eran magos y no eran 3 tampoco. La palabra que se utiliza para magos sí es la palabra griega magos, así sin traducir, magos, pero no es como magos como nosotros lo entendemos, aquellos que elaboran trucos, ¿no? Y fascinan a las personas. No. Un comentarista bíblico, Craig Blomberg, escribe acerca de estos hombres con esa palabra, que estos hombres eran una combinación de sabios y sacerdotes, probablemente procedentes de Persia. Compaginaban la observación astronómica con la especulación astrológica. Desempeñaban funciones tanto políticas como religiosas y eran figuras de cierta relevancia en su tierra. Ahí, fin de la cita. Se piensa o se cree por otros comentaristas que estos sabios que vinieron del oriente recibieron su influencia de Daniel. Ustedes recuerdan que unos 600 años atrás del nacimiento de nuestro Señor, Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí fueron puestos al servicio del rey Nabucodonosor. Pero bueno, fueron dándose las cosas, Persia invade Babilonia y Daniel continúa en un estatus muy importante de gobierno en el imperio babilónico y después en el imperio persa. Y tiene una influencia muy fuerte por su confianza en el Señor y hablarles a otros acerca del Dios de Israel. Así que se cree que después de que murieron Daniel y sus amigos, la influencia, las profecías, la escritura quedó en esos lugares de donde estaba Babilonia y donde estaba Persia. Se cree que quedó esa influencia de tal manera que las siguientes generaciones de sabios, como Daniel y sus amigos, siguieron teniendo esta revelación y siguieron conservando esa tradición, ese entendimiento y esa creencia, hasta el momento en que nace nuestro Señor Jesús. Entonces ellos tenían esa evidencia. Bueno, esa es una creencia más o menos sustentada que se tiene de cómo es que llegaron estas personas para allá. Y si se asume que esto es cierto, o sea, de la influencia de Daniel, pues en el propio libro de Daniel hay evidencia de cuándo iba a estar Cristo en la tierra. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 se dan una serie de números, 70 semanas de años. Y dependiendo ahí de qué postura tomemos acerca de cuándo comienza la reconstrucción, sumando los años que dan 483 desde ese momento del edicto de la reconstrucción hasta el Mesías, llega a dar fecha entre el 26 y el 33 después de Cristo. Así que por lo menos estos sabios podían tener una idea de cuándo iba a estar Cristo en la tierra, guiados solamente por la profecía de Daniel capítulo 9. Y posiblemente Daniel, siendo un hombre pudiente y siendo un hombre del gobierno, tenía más que su libro allí. Posiblemente tenía la ley, posiblemente tenía escritos de otros profetas que quedaron para las generaciones que siguieron. Y de esa manera pues es que ellos podían haber estado analizando. Hay que decir esto, hermanos, porque es imposible que mirando una estrella una persona diga: oh, va a nacer un Mesías, oh, va a ser el rey, va a ser Dios en carne. No, hermanos, o sea, tuvo que haber una revelación, porque eso no es información que venga en nuestro ADN que una estrella de pronto decodifique. Tuvo que haber una revelación, y lo más posible es que ellos, con las escrituras, estudiándolas,
viendo las estrellas y viendo ciertas cosas extrañas, y por la guía de Dios hayan llegado a esa conclusión. Algo está sucediendo y parece que las profecías ya se están cumpliendo de la llegada del Mesías. Con todo eso, también hay que decir que estos sabios del Oriente hicieron aproximadamente un recorrido de 2000 kilómetros para salir desde su lugar hasta donde estaba Herodes. Y bueno, es simplemente una probabilidad. Estuve ahí con una reglita midiendo el mapa, con los números, ¿verdad?, de escala, viendo más o menos cuánto podía salir, pero unos 2000 kilómetros, muy posiblemente más, 2500, pero es la distancia aproximada de aquí hasta Tijuana. Bueno, no había Ferraris, no había tren, no había avión, había caballo, había burros, había camellos, así que imagínense ese trayecto por el desierto. Una cosa verdaderamente difícil, ¿no? O sea, agarrar ese viaje tan largo, el número de provisiones que se tienen que llevar para el camino, en caravana. Hermanos, un viaje bastante difícil, un viaje muy, muy difícil, guiados por el Señor. Así que se ve, no solo por la parte intelectual, que muy probablemente estudiaron las Escrituras con mucha diligencia, sino por la parte física, cuánta diligencia pusieron para hacer ese viaje. Y aquí debemos de notar que así es con el Señor, hermanos. O sea, nuestro camino al Rey, dirigiéndonos hacia el Señor, hacia el final de nuestros días, encontrarnos con el Señor, si no es que viene Él antes, es un camino que requiere diligencia. Es un camino que no simplemente nos vamos a sentar y esperar a que las cosas acontezcan. Es un camino de diligencia, buscando al Señor en las Escrituras, andando y claro, conllevando muchos sacrificios en el camino. ¿Usted cree que fue cómodo para ellos andar tanto tiempo en un caballo? ¿Cuánto cree que se habrán tardado? ¿10 días? ¿15 días? Parándose en diferente lugar. Y si venían con familia, pues mucho más, ¿no? Con muchas dificultades en el camino, pero yendo hacia ese destino. Así es con nosotros, hermanos. El camino al Rey es un camino que requiere diligencia. Pero también el camino al Rey es un camino que perturba alrededor, a nuestra gente alrededor. Dice en el versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, estos sabios no pasan desapercibidos, son altos funcionarios de otros lugares. Entonces, si los viéramos llegar en el día de hoy, llegarían en una caravana de Suburbans, y pues no pasarían desapercibidos, dirían, ¿quién ha llegado? O sea, ¿por qué una caravana de 17 Suburban ahí? ¿Quién ha llegado? No, todos nos perturbaríamos, pero más perturbador que la llegada sería la pregunta que hicieron: ¿dónde está el rey de los judíos? Para en aquel entonces Jerusalén hacía mucho tiempo que no tenía un rey. El último rey de Judá ahí en Jerusalén fue Sedequías, 586 antes de Cristo. Después del 586 lo que hubo fueron gobernadores debajo de autoridades de emperadores, y lo que hubo después de esos gobernadores fueron sacerdotes al frente de la nación, y lo que hubo después de eso fueron otros gobernadores debajo de Roma. En este caso encontramos a Herodes, quien estaba bajo la autoridad de Roma. Y cabe señalar que en ese entonces el ambiente político era bastante tenso. Herodes había llegado al poder, hermanos, con muchas intrigas y astucia, y había descontento con él porque ni siquiera era judío. Es decir, sí era afín a la religión judía, pero él no era judío. Herodes era un hombre cruel, un hombre sanguinario. Un emperador dijo: es mejor ser el cerdo de Herodes que ser uno de sus hijos. Porque él tenía tanto miedo de que alguien le quitara el lugar que llegó a matar a sus hijos. Llegó a matar a varios de ellos y a otros parientes suyos.
y cuidaba animalitos muy bien, pero a los demás los mataba porque sentía que le podían robar su lugar. Así que imagínense llegando estos hombres tan importantes y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Pues Herodes y toda Jerusalén con él empiezan a inquietarse, se agita todo eso. Y la verdad es que el anuncio de cualquier gobernante en cualquier lugar siempre causa turbación en algún sector de la sociedad. O sea, si llega alguien que va a apoyar a ciertas necesidades de la población, hay otro sector que se va a quejar. Y si va a apoyar a este sector, hay otro sector. Siempre un gobernante va a causar problemas. Pero cuando usted llega con su familia, cuando usted llega con sus amigos y le dice que ahora usted no es el Señor de su vida, sino que ahora hay un rey sentado en el trono de su corazón, la gente alrededor de usted también se turba, se preocupa por usted. Ahora, ¿qué trae este en la cabeza? Ya le lavaron el cerebro, está loco, está mal. La gente se turba y se preocupa cuando un gobernante, cuando en este caso el Señor Jesucristo viene a reinar. Y es eso, hermanos, en el camino al rey, es un camino que perturba a las personas alrededor de nosotros. También hay que decir que el camino al rey es un camino donde habrá falsos creyentes. Mire versículos 4 al 8. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, esto es Herodes, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Noten por favor dos tipos de personas representados en estos versículos. Están los principales sacerdotes y escribas del pueblo, que están en un grupo, y en el otro podemos pensar en Herodes. Ambos fueron informados acerca del nacimiento de Jesús, pero ¿sabe qué es interesante? Ninguno de ellos fue a verlo, solo los sabios. Y ahora sí, puse en el recorrido del mapa cuánto distancia hay de Jerusalén a Belén, y resulta que son 9 kilómetros. O sea, estos sabios vienen como 2000 kilómetros para llegar a Jerusalén, y estos amigos, una vez que se enteran de estos sabios que han encontrado, no pueden hacer un recorrido de 9 kilómetros, 20 minutos en carro, probablemente 4 horas en caballo, no sé, ¿no? O tal vez menos, depende el tráfico. Entonces, no pueden hacer ese recorrido, no pueden ir allá ellos a asegurarse. Hacen preguntas, ¿dónde va a salir? Y bueno, se contesta conforme a la profecía de Miqueas 5:2, que tiene que nacer en Belén, porque así está profetizado. Herodes incluso indaga, ¿no? ¿Y cuándo apareció la estrella? Les pregunta. Indagó acerca de cuando apareció la estrella y todas estas cosas. Y dijo: díganme porque, y cuando regresen me dicen, porque voy a ir a adorarle. A adorarle, ¿no? Cuando se entera, manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Por eso sabemos que cuando los sabios llegaron con nuestro Señor, Él ya no era un bebé dentro de un pesebre. Estaba entre los primeros 2 años de vida, nuestro Señor. Así que probablemente ya era como uno de nuestros niños, no sé si como Ann, tal vez, de edad así, ¿no? Ya era un niño que probablemente caminaba, no era un niño de pecho. Así que bueno, con esa imagen en mente, ¿no? Pero esto nos deja ver, hermanos, que en el camino al rey habrá falsos creyentes. Están aquellos como Herodes, ¿no? Profanos, que tienen que ver muy poco con la religión. Sus vidas tienen que ver más con el hoy, con el presente, interesados solamente en mantener su estatus y su posición, como era el caso de Herodes. Hay otros, por ejemplo, como los líderes judíos, que conocen las Escrituras, llevan una estricta religión,
pero no tienen ningún verdadero amor por Cristo. Cuidado, hermanos, cuidado, porque en el camino al Rey habrá falsos creyentes. Y si nosotros nos ponemos a caminar al lado con ellos, vamos a salir salpicados de las cosas que ellos traen. Otra cosa que podemos ver acerca del camino al Rey, la cuarta cosa, es que el camino al Rey es un camino cuya meta es la adoración a Cristo. Versículos 9 al 11 nos dicen: ellos, habiendo oído al Rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Por fin vemos a los sabios llegar a su destino con el niño Jesús. Y desde ese momento en que llegaron, esto es me pareció tan impactante, que cuando ya ven por fin la señal que concluye, no puedo imaginar volteándose a ver con una cara de felicidad, un gran gozo, mirándose, ya llegamos, y todos compartiendo una alegría y un gozo y un regocijo desbordante. ¿Qué podían encontrar? No sabían, no tenían ni una idea, ¿no? ¿A quién iban a ver? ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a estar? Simplemente en ese momento sintieron un gran gozo. Y bueno, yo me imaginé la escena tocando la puerta. No sé, tal vez unos 30 hombres afuera, muy bien vestidos, hombres pudientes, hombres ricos, altos dignatarios, allí afuera, ¿no? Abriendo José. ¿Y esto? Ya no, a ver cómo nos va, ¿no? ¿Qué vinieron a hacer estos señores? Tal vez con traductores allí, llegando y platicando acerca de las cosas que habían acontecido. Y de repente ven al niño tal vez caminando por ahí, corriendo, jugando con María, no sé. Pero cuando todos lo ven, deciden hacer una expresión no solo de reverencia, de absoluta adoración. Adoración ahí, postrados delante de un niño. Una escena simplemente asombrosa, ¿no es cierto? Los papás, ¿cómo debieron haber estado? José, María, ¿qué está pasando, no? Y de pronto, por favor, traigan las cosas. Y a veces pensamos que traen un cofrecito, ¿no? Un cofrecito y lo abren. La palabra tesoro, en griego también es la palabra tesoro así, significa algo verdaderamente significativo, grande, abundante. Un tesoro es algo con lo que te puedes volver rico. En la Biblia, cuando encontramos los tesoros, el hombre que encontró un tesoro en un campo, o sea, es algo con lo que te puedes volver rico. Y estas personas llegan presentando tesoros, y en esos tesoros cosas de muy alto valor: oro, incienso y mirra. Y bueno, tratando de encontrar, ¿cuál es el significado? ¿Por qué trajeron eso? Es interesante que hay un capítulo de la Biblia, Éxodo capítulo 30, donde los tres elementos están juntos: el oro, el incienso y la mirra. ¿Y sabe dónde es? En el tabernáculo. Eran cosas que se necesitaban para el servicio a Dios. El oro se usaba para revestir los muebles, ¿no? El altar del incienso, el propiciatorio. Era muy necesario el oro para revestir estos objetos de madera. El incienso, pues era lo que permitía o lo que hacía que siempre estuviera un aroma muy grato en ese lugar. O sea, era entrar, el sacerdote que entraba, era un perfume que llegaba a él. O sea, qué diferente es que cuando llegamos a un lugar y está tan sucio y oloroso y estamos varias personas sudadas, por ejemplo, es incómodo estar allí, ¿no? Pero el sacerdote podía entrar en la presencia del Señor y había un aroma tan grato.
tan grato. Entonces era tan agradable entrar en la presencia del Señor en el tabernáculo. Para eso se usaba el incienso. Y la mirra se convertía en un líquido, y con ese líquido se usaba para la unción. Aún en el día de hoy, si no me equivoco, se utiliza para aromaterapias y cosas así. Se usa la mirra y ayuda mucho porque conserva mucho el olor y todo esto. Entonces se usaba esto para el aceite de la unción. Era el primer ingrediente de la unción, ahí en Éxodo capítulo 30. Entonces estos hombres están reconociendo que no vienen a adorar a un simple rey, no vienen a mostrar reverencia. Están dándose cuenta que vienen a servir a Dios y presentar lo que es apropiado para el servicio a Dios: oro, incienso y mirra. Así que el recorrido de estos hombres debemos de entender que fue una peregrinación. ¿Sabe cuál es el significado de una peregrinación? Es una trayectoria religiosa. Desde que salieron de sus casas hasta que llegaron con el rey, ellos entendieron que era una trayectoria religiosa. Y todo el trayecto, todo el camino fue un acto de continua adoración. Sabemos pues que en ciertas partes de nuestra república se hacen peregrinaciones y la gente anda kilómetros descalzos o de alguna manera haciendo esa trayectoria religiosa. Pues ellos hicieron ese camino también, esa trayectoria. Y la Escritura nos dice en varios pasajes, hermanos, como 1 Pedro 2:2, Hebreos 11:13, que nosotros somos peregrinos. Estamos aquí de paso, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero somos peregrinos también en el sentido de que toda nuestra trayectoria es una trayectoria religiosa. No solo el domingo venir a la iglesia es, ya cumplí con esta parte. No, hermanos, usted sale de aquí y sigue su trayectoria religiosa. Llega a su casa, sigue su trayectoria religiosa. Se levanta el siguiente día, sigue su trayectoria religiosa. Y todos los años que el Señor le dé de vida a usted y a mí, estamos en una trayectoria religiosa en camino al Rey. Esa es la idea. Finalmente, el camino al Rey es un camino guiado por Dios. Versículo 2, hablando de estos sabios, dice: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Así que empezamos con las Escrituras, seguimos con una estrella y terminamos con un sueño. Pero en todos los pasos Dios guió a estos hombres. Porque es el deseo de Dios, hermanos, atraer a las personas a Cristo. Es el deseo de Dios de llevarnos a Cristo para que nosotros podamos recibir vida eterna. Juan 3:16, un versículo que conocemos muy bien, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el corazón de amor de Dios de llevar a las personas a Cristo, de principio a fin. Y cuando lo encontramos, el Señor todavía nos dirige en todo el trayecto. Él cuida de nosotros, Él nos guarda. 1 Pedro 1:5 nos dice: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Y lo que nosotros necesitamos para transitar en este camino es estar atentos a la palabra de Dios. Salmo 119:105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Así que este camino al Rey, hermanos, es un camino guiado por Dios. Y Dios nunca nos va a guiar fuera de su palabra. Él nunca va a contradecir su palabra, pero Él siempre nos va a guiar hacia Cristo. Con esto quiero empezar a concluir con este mensaje. En el relato de Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12, nos damos cuenta que Mateo se proponía presentar al Mesías, que es digno de ser adorado y cuyo alcance llega hasta los confines de la tierra. Dios no manda a su rey solamente para su pueblo Israel. Dios mandó a su rey para todos.
Hoy, 2000 años después, hermanos, 2000 años después, la influencia de Cristo llega hacia nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aquellos sabios recibieron la revelación de que el Mesías iba a llegar y que había llegado, y emprendieron ese viaje. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? ¿Estamos emprendiendo ese viaje, ese peregrinar en camino al Rey? Hay que recordar que el camino al Rey es un camino de búsqueda diligente. Hay que buscar en las Escrituras, hay que buscar al Señor. Hay que recordar que el camino al Rey perturba a la gente a nuestro alrededor. Si le decimos que Cristo es nuestro Rey, la gente se va a asustar. Hay que recordar que el camino al Rey está con gente que no es creyente, falsos creyentes. Hay que recordar que el camino al Rey tiene como meta la adoración a Cristo. Y finalmente el camino al Rey es guiado por Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir ese camino al Rey. Termino con este versículo. El Salmo 86, 9 nos dice: todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Que así sea, hermanos. Que así sea en este día. Que así sea con nuestra vida. Oremos. Señor, queremos ver este versículo hecho una realidad en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos y queremos adorar a nuestro gran Rey, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Queremos que nuestras vidas logren expresar la belleza, la grandeza de quién es Él. Puedo imaginarme, Señor, a estos hombres que emprendieron ese viaje y todas las dificultades y molestias que se tomaron para el camino, pero entendieron que valía la pena porque el Rey a quien iban a ver era muy grande. Señor, que tengamos tal aprecio por usted en esta iglesia, que tengamos tal respeto, tal honor por usted, Señor, en esta iglesia, que cualquier sacrificio o cosa que tengamos que hacer nos parezca poco en comparación con lo que usted es digno de recibir. Que así sea, por favor, y nos ayude. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, y si no nos vemos antes, que tengan un feliz año nuevo. Que esté lleno de la bendición del Señor y que sea cada vez un año mejor para la honra y la gloria del Señor. El Señor les bendiga.